Buen día, mi nombre es Clarisa Noemí Acuña Barrón, estudiante de la Ingeniería en Sistemas Agroalimentarios en la Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas de la Universidad Autónoma de Chapingo. Hoy, bajo la asesoría del Dr. Gonzalo Avelino Torres, en la materia de Seminario de Investigación, presento el tema Plagio y Derechos de Autor. Hoy analizaremos cómo la honestidad intelectual no es solo un valor ético, sino un marco legal riguroso que protege la creatividad y el esfuerzo científico. Basaré esta exposición en el análisis de Marco Antonio Morales Montes, el cual nos ofrece una perspectiva fundamental para enfrentar el plagio desde el derecho de autor. Para ilustrar estos conceptos, analizaremos un caso hipotético, pero lamentablemente algo realista dentro del entorno de la URUSA. Imaginemos a un estudiante trabajando en el diseño de una obra de sistemas de riego automatizado para hortalizas en las zonas áridas. Durante realiza su investigación, el estudiante encuentra un manual técnico y una base de datos de una investigación previa realizada aquí mismo en la URUSA. ¿En qué momento ocurre la falta? La falta ocurre cuando el alumno inserta planos de diseño, tablas de consumo hídrico y gráficas de rendimiento del autor original sin otorgar el crédito correspondiente por hacer uso de ellas. Lo más grave en este caso sería el engaño, el que llegue a presentar estos datos en algún congreso, incluso hasta entregarlos físicamente, como si hubieran sido obtenidos en sus propias parcelas experimentales durante el semestre en que lo está realizando. Esto no es solo un error académico, sino es una distorsión de la realidad investigativa, que ocurre muy frecuentemente. Ahora hablaremos de los tipos de plagios identificados en el caso anterior. Para este caso, Morales Montes nos ayuda a identificar tres tipos de infracciones claras. La primera es la reproducción sustancial, para lo cual el estudiante se apropia de la parte medular de la obra original, los datos técnicos y diseños, sin realizar modificaciones significativas que lo hagan suyo. Además, la usurpación de paternidad. Al colocar su nombre en el reporte, está desplazando al autor original de su derecho moral de ser reconocido como el creador único y primigenio de la obra. Además, el plagio por parafraseo. Para este, el alumno intenta cambiar los términos técnicos por sinónimos para evadir los sistemas de detección. Morales Montes define esto como una reproducción simulada, donde se intenta ocultar el origen ilícito de la información, de dónde se obtuvo realmente. Ahora la explicación para esto según Morales Montes. ¿Por qué esto es tan perjudicial según el autor? En primera, crea una falsa realidad. Se engaña a la comunidad académica sobre quién generó realmente el conocimiento del que se habla. En segundo, hay una falta de rigor. Un documento plagiado carece de valor intelectual porque no existe una aportación real del alumno que lo muestra. Es solo un eco de un trabajo anterior. En tercero, el impacto social. El autor señala que esto puede llevar a una injusta asignación en becas o en desvíos de fondos públicos, premiando a quien no realizó el esfuerzo de toda la investigación. Y finalmente, el autor advierte sobre las citas inadecuadas. Incluso si se cita, hacerlo de forma descuidada o incompleta es una falta reprochable en el tema. Entrando en el terreno legal, debemos hablar sobre el derecho moral. Este derecho es perpetuo e irrenunciable del autor para exigir el reconocimiento de su calidad como creador del contenido material, sin importar que éste haya cedido los derechos económicos. Protege la esencia misma de la obra científica. Es crucial mencionar que además existe la responsabilidad institucional. La universidad, como institución, al difundir este tipo de trabajos, también puede enfrentar responsabilidades legales. Por eso es que son estrictos. Las instituciones tienen la obligación de implementar políticas de estricta detección y prevención. Pues muchos creen que el plagio es solo una falta escolar, pero el autor dice que el Código Penal Federal, nos lo recuerda más bien, en su artículo 427 establece sanciones de 6 meses a 6 años de prisión. Esta pena se aplica a quien publique, a sabiendas, una obra sustituyendo el nombre del autor original. Es una conducta antijurídica que el Estado mexicano castiga con severidad debido a la grave afectación al autor del material. Ahora hablaremos que además de la vía penal existen otras consecuencias, para lo cual debe de haber una reparación de un daño. En esta, un juez puede fijar una indemnización
que no será menor al 40% de precio de venta o beneficio obtenido por el producto original. Digamos, si en este caso la persona, estamos hablando como en un tema muy propio escolar dentro de la institución, pero ya más allá que esta persona publique, genere un sistema y trate de sacar beneficio económico de él, debe de reparar al menos el 40%. Las infracciones ante el INDATUR, este es el Instituto Nacional de Derechos del Autor, se pueden imponer multas administrativas o sustanciales por violar los derechos morales y patrimoniales. Y pues ya estando de más las sanciones universitarias. En el ámbito interno de la universidad, esto conlleva la invalidación de grados académicos, cancelación de apoyos económicos y el boletinado en el sistema de investigadores. Ahora teniendo un ejemplo de la falta, conociendo los tipos de faltas que pueden haber y las consecuencias que éstas enfrentan, ¿cuál era el camino correcto? Lo que el autor llamó el uso honrado. Primero, se debe seguir estrictamente las reglas de citación académicas, en este caso las de la universidad. El segundo, el reconocimiento. Se debe de identificar la fuente original de cada plano, gráfica o dato que se haya utilizado. En tercero, el respetar la integridad, el no deformar la obra original al integrarla de nuevo al proyecto. Decir que se utilizó el método que empleó esta persona en tal año, que él lo planteó, y yo solamente estoy haciendo una recreación, pero darle su debido reconocimiento. Y el cuarto, la transformación legítima. Si se desea buscar un trabajo previo, se debe crear una obra derivada con autorización, aportando elementos creativos, propios y originales que la distingan de la fuente original. Ahora para el punto de mi reflexión personal, yo lo quise basar en 3 ejes importantes. Pues como futura ingeniera en sistemas agroalimentarios, debo entender que mi credibilidad profesional se construye desde hoy, desde los trabajos que estoy realizando, los reportes. Un reporte honesto es la base de la confianza que los productores y la sociedad depositarán en los proyectos que me puedan ser asignados. Desde esto, la integridad académica es el pilar de nuestra formación. Finalmente, pues cerrar con un mensaje que se me quedó mucho del autor, que es el respeto al talento. Plagiar es borrar años de esfuerzo metódico, experimentación y dedicación de otros científicos. Debemos recordar que las ideas y métodos son de uso libre para ser retomadas en nuevas investigaciones. La expresión original debe ser siempre nuestra. Solo así garantizamos que la ciencia en la URUSA, en México, avance con rigor y autenticidad. Muchas gracias por ver. Quedo atenta a cualquier duda que se pueda generar del contenido de esta presentación y nuevamente muchas gracias por la atención prestada.